Sean nuevamente bienvenidos a su curso de embriología oral. En esta sesión estaremos revisando y repasando algunos de los temas que ya se vieron a lo largo del desarrollo de este curso preodontológico. Comencemos. La histología es el estudio del tejido que habla básicamente de analizar cada uno de estos en cuanto a su composición microscópica y función del material de este, tomando en cuenta que se debe de analizar la población celular de cada uno de los tejidos. Y bueno, solamente en esta imagen para recordar un poco acerca de lo que son los antecedentes, que en este caso ustedes ya los han revisado. Los tipos de células, como mencionábamos en la imagen anterior, van a ser la principal estructura funcional y estructural de cada uno de los tejidos. Y en este caso vamos a revisar básicamente lo de la célula de tipo animal, que es considerada una de las más complejas. A manera de resumen, recordemos que para su estudio la célula se puede dividir viéndola desde la parte más externa hacia la parte interna, es decir, de lo que es la membrana celular hacia lo que va a ser la zona del citoplasma y los organelos o estructuras contenidos en este. Comencemos también, es importante mencionar antes de comenzar con esto, que hay alguna otra literatura en la cual nos dice que para su estudio la célula se puede dividir también en la zona de lo que es el citoplasma y las estructuras que en este están suspendidos, como en segundo término a nivel de lo que es el núcleo y los componentes que se van a encontrar en este. Sin embargo, vamos a comenzar el día de hoy revisando rápidamente lo que son organelos de tipo membranosos. Simplemente para recordar de una manera muy rápida, tenemos la membrana celular yendo de lo que es la parte más externa hacia lo que es interna de la célula. En esta va a estar compuesta por diferentes tipos de proteínas que nos van a servir como receptores. Receptores de señales, receptores de reconocimiento celular, así como básicamente servir también como transporte para permitir el paso a algunas macromoléculas. Recordemos que tiene una parte externa que va a estar en contacto con el medio externo o en contacto con algunas otras células y la parte interna básicamente con lo que es el citoplasma. Partiendo de lo que es, a partir de lo que es el núcleo, la siguiente estructura va a ser nuestro retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico rugoso recibe este nombre porque va a presentar sobre su superficie ribosomas que participan en lo que es la síntesis de proteínas, como podemos ver en la imagen. Se considera que este es una prolongación de lo que es la membrana del núcleo y bueno, básicamente va a participar en lo que es la síntesis de proteínas. Después vendría el retículo endoplásmico liso, que se va a encargar de la síntesis de lípidos, acumulación de calcio en algunos tejidos, como es en el tejido muscular, así como se va a encargar en algunos otros órganos de llevar a cabo la desintoxicación o detoxificación de algunas sustancias como son alcohol, barbitúricos, entre otras sustancias u otros medicamentos. Posteriormente viene lo que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es el que se va a encargar de llevar a cabo el acoplamiento o la estructuración básicamente de lo que ya va a ser la proteína. Recordemos que el retículo endoplásmico rugoso, una de sus principales funciones es lo que participa en la síntesis de proteínas. Pues bueno, una vez que se han captado los aminoácidos que se encuentran en lo que es el citoplasma, en el aparato de Golgi se va a llevar a cabo entonces el acoplamiento, es decir, la unión de estos al pasar por lo que son los áculos y ordenarlos para posteriormente salir en forma de vesículas de secreción, como pueden ser lisosomas, peroxisomas, entre otros. Los lisosomas van a contener sustancias que se van a encargar de participar en lo que es la digestión de algunas sustancias o cuerpos extraños que pudieran pasar o entrar a la superficie interna de
la célula, al igual que los peroxisomas, que también van a contener peróxido de hidrógeno para eliminarlo. Y finalmente, la mitocondria, que se encarga de llevar a cabo lo que es la síntesis o, en este caso, la producción de energía en forma de ATP para que se puedan llevar a cabo todas las acciones o todas las funciones anteriormente mencionadas por cada uno de los organelos y tener un buen funcionamiento y mantenerse en equilibrio la célula. Mientras que entre los organelos no membranosos y que se van a encontrar suspendidos en lo que es el citoplasma, podemos encontrar los ribosomas que se van a encargar de llevar a cabo la síntesis de proteínas, los microtúbulos, centriolos, cilios y flagelos que van a formar parte de lo que va a ser el citoesqueleto, el cual se va a encargar de darle forma, estructura a lo que va a ser propiamente dicha la célula, además de permitir el transporte de los organelos dentro de lo que es la célula. Recordemos que los centriolos cobran una importante función en el momento de llevarse a cabo lo que es el ciclo celular, es decir, durante el proceso de la mitosis, que sería la división celular, es decir, a partir de una célula madre van a surgir dos células hijas idénticas, con la misma información genética. Cobran esta vital importancia en el momento en que los cromosomas empiezan y la célula sufre cierto alargamiento y van migrando hacia lo que son los polos. En ese momento es cuando estos están participando. Y finalmente, a nivel de lo que es el núcleo, recordemos que el núcleo va a estar conformado por una membrana nuclear que es una bicapa, una parte externa que está en contacto con lo que es el citoplasma, una parte externa que está en contacto con el citoplasma y una parte interna que está en contacto con los componentes de lo que va a ser el núcleo propiamente dicho, como puede ser la cromatina. Va a haber entre estos un complejo de poros que va a tener la capacidad de aún así filtrar o no permitir la entrada de cuerpos extraños hacia el interior del núcleo. Recordemos que en esta zona en específico es muy importante porque se guarda la información genética de la célula, es decir, del funcionamiento de cada uno de sus organelos y de la célula como tal. Dentro de las funciones más importantes que tienen las células son las de absorción, nutrición, secreción y excreción. Es decir, la capacidad de absorber sustancias del medio circundante y que puedan entrar hacia lo que es su interior para llevar a cabo algunas funciones o algunas acciones de metabolismo, así como adquirir sus nutrientes de esta forma. De igual manera, puede llevar a cabo la secreción y la excreción, que es la capacidad de transformar moléculas, en el caso de la secreción, en un producto específico, como pueden ser proteínas, o excreción, que es la capacidad de descartar los productos de desechos que se dan durante el proceso de lo que es el metabolismo y poderlos excretar. Recordemos que esto pudiera ser perjudicial si se mantuviera en el interior de la célula. Por eso es importante irlo desechando. Así como es la respiración, la irritabilidad, la conductibilidad. Donde irritabilidad y conductibilidad es importante mencionar que son las principales propiedades fisiológicas de las células nerviosas. ¿En qué momento lo podemos ver? Bueno, en el momento en que se lleva a cabo lo que es la sinapsis, recordando que la sinapsis es la comunicación que existe entre una neurona y otra. Finalmente, tenemos las funciones de contractilidad, crecimiento y reproducción. En el caso de contractilidad, bueno, es la capacidad que tiene la célula en específico, la célula muscular es donde lo podemos observar, tiene la capacidad de cambiar de forma en el momento de recibir algún estímulo. En el caso de crecimiento y reproducción es importante, como mencionábamos ya, que gracias a que guarda toda su información genética en lo que es el núcleo, tiene esa capacidad de llevar a cabo su desarrollo, su crecimiento y finalmente su reproducción. Tienen esta capacidad de irse renovando por crecimiento y división y a través de la división de estas células se va a generar nuevas células o células hijas con la misma información. En el caso de los tejidos del cuerpo es importante recordar que tenemos el tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso, que para nuestra práctica odontológica son muy importantes ya que los podemos encontrar en la cavidad oral.
y tienen una función específica en este. Vamos a recordar cada uno de estos y la relación que tienen en odontología. Comenzaremos con el tejido epitelial. Es un tejido que va a estar compuesto por células adyacentes y sustancia intercelular que lo separe. Incluye membranas compuestas por células que van a recubrir el interior del organismo. De ahí que se dice que el tejido epitelial, dentro de sus principales funciones, va a ser la de protección y de recubrimiento, así como formar parte principal de la conformación de lo que son las glándulas, para nuestro estudio básicamente de lo que son las glándulas salivales, así como de mucosas y superficies externas de la piel. Por eso es que es básicamente de protección, además de que también se le considera que participa en funciones de secreción. Recordemos, esa vascular, es decir, se va a encargar de nutrirlo otros tejidos, como lo es el tejido conectivo o conjuntivo, como lo podemos encontrar en alguna bibliografía, que básicamente este tejido conectivo está altamente irrigado e inervado, por lo cual tiene la capacidad de nutrir el tejido epitelial y va a descansar sobre este tejido conectivo a través de una estructura denominada membrana basal. Básicamente, lo vamos a encontrar dentro de sus funciones como epitelio de revestimiento o epitelio glandular, donde se va a encargar a nivel glandular de la secreción de algunas sustancias, como puede ser secreción mucosa o acinosa o mixta, como en el caso de las glándulas salivales. También lo vamos a encontrar como en forma de láminas continuas de células que están unidas por uniones celulares. Recordemos que vamos a tener uniones celulares estrechas u ocluyentes, adherentes y abiertas. Es importante que se dé esa comunicación entre una y otra célula para poder formar un tejido. Es la forma en la cual van a estar integradas las células. Y tenemos entonces la siguiente clasificación, el epitelio simple, del cual tenemos el simple o escamoso, cúbico simple, cilíndrico o prismático simple, donde, como ya lo mencionamos en su momento, en su estudio, van a ser una sola capa de células donde va a cambiar la forma de estas. El núcleo en los dos primeros, en el plano y en el cúbico, va a estar ubicado hacia el centro de lo que es la célula, mientras que en el cilíndrico o prismático va a estar dirigido hacia lo que es la membrana basal, es decir, hacia abajo, hacia donde se encuentra el tejido conectivo, recuérdenlo. En el epitelio pseudoestratificado, recuerden que es una misma línea de células, sin embargo, van a tener diferentes alturas, lo que va a dar una apariencia que sean varias capas, cuando es una sola. Y su núcleo va a estar ubicado dirigiéndose hacia lo que es la membrana basal. Y finalmente el epitelio estratificado, donde también va a cambiar la forma de lo que son las células. Recuerden que ahí tenemos diferentes estratos porque se tiene que ir inundando de queratohialina, que posteriormente va a ser la queratina que va a estar en el citoplasma, lo cual al estar completamente lleno ese citoplasma, pues va a inhibir la función de los organelos, desplazándolos y dejándolos de manera inactiva. Tenemos el cilíndrico estratificado, plano estratificado no queratinizado, plano estratificado queratinizado y el de transición. Y es importante que relacionemos dónde lo podemos encontrar en la cavidad oral. A continuación se los mostraré. El tipo de epitelio bucal que vamos a encontrar en la cavidad oral va a ser el epitelio plano o pavimentoso y puede ser queratinizado, paraqueratinizado y no queratinizado. El queratinizado, como lo podemos observar, puede estar a nivel de lo que es el paladar duro y básicamente se va a encontrar en zonas de roce. Recordemos que esta zona ustedes lo pueden tocar con su lengua y se van a cerciorar, además de que están las arrugas palatinas, que el tejido está duro, está muy bien insertado y no tiene movilidad. El paraqueratinizado lo podemos encontrar en la encía marginal. La encía marginal es aquella que dibuja alrededor de lo que es el cuello del diente, el dorso de la lengua y las papilas gustativas que se encuentran sobre lo que es la lengua. El no queratinizado es mucosa de piso de boca. Pueden ustedes hacer el siguiente movimiento, levantar su lengua y moverla hacia los lados para que puedan sentir el piso de boca, es decir, tiene movilidad, está libre. Los labios, que también pueden ustedes moverlos, mejilla y paladar blando.
Aquí es un tejido que al no estar queratinizado permite tener ese movimiento. A diferencia en el caso del queratinizado, como es en el paladar duro, que está muy bien insertado. Y veremos cada una de sus características. En el plano queratinizado vamos a ver que vamos a encontrar dos poblaciones, una intrínseca y una extrínseca. La intrínseca es propia del epitelio y vamos a encontrar queratinocitos. Es importante que se esté produciendo la queratina. Vean en la primera diapositiva, en la parte superior derecha, cómo es que la parte más superficial se ve como aspecto de fibras, se ve como en color naranja, y lo que vemos en color rosa, intenso como fuchsia, es ahí donde todavía guarda un poco de relación, un poco podemos observar todavía en algunas zonas algunos núcleos, y en la parte ya más superficial que vemos naranja prácticamente se han perdido todos los organelos, tiene aspecto de fibras. Y la parte extrínseca son células permanentes o residentes, esto en un 9%, donde son células dendríticas o células claras, melanocitos que se van a encargar de producir melanina, que es dar el color a lo que es el tejido, células de Merkel y células de Langerhans, que son básicamente células que nos van a ayudar a la sensibilidad y además al mecanismo de defensa. Son células de defensa también. Y hay una población transitoria en un 1% que son granulocitos, linfocitos y monocitos. Es decir, esta población transitoria se va a ubicar básicamente cuando hay alguna alteración, es decir, alguna herida o bien cuando hay algún virus, alguna bacteria que esté agrediendo esta zona del tejido. Es cuando estos van a ir aumentando. En el caso del epitelio plano paraqueratinizado, las características son iguales al queratinizado. En la capa basal, espinoso y granuloso. Las diferencias son que en el estrato córneo van a conservar los núcleos y algunos organelos celulares que van a estar parcialmente lisados, es decir, parcialmente anulados hasta que se lleve a cabo la descamación. Es decir, vean en la diapositiva anterior, veíamos cómo se veían las fibras como color naranja. En este alcanzamos a ver en la capa más superficial todavía células con algunos núcleos, pero no tan claros. Es decir, están en fase de proceso de inactivación. Solamente se va a dar la descamación y lo podemos encontrar en encía marginal, dorso de la lengua y en papilas gustativas que se encuentran en la lengua. Y en el caso del epitelio estratificado plano no queratinizado, bueno, no se va a producir esa capa superficial o córnea, es decir, no va a haber queratina. Sus capas son la basal, la intermedia y la superficial, y lo podemos encontrar en piso de la boca, mucosa, labios, mejilla, cara ventral de la lengua y paladar blando. Zonas que tienen o guardan estrecha relación con lo que es el movimiento. Y bueno, veíamos cómo es que el tejido epitelial necesita del tejido conectivo porque va a descansar sobre él, pero además de servirle como soporte a este tejido epitelial, le va a servir como medio principal para adquirir sus nutrientes. Por lo tanto, el tejido conectivo, vamos a ver cómo es que está conformado. Es denominado, primeramente, un tejido de sostén. Se dice que es el esqueleto que sostiene a otros tejidos y órganos, por ejemplo, el tejido epitelial. Su principal función es mantener unidos y nutrir otros tejidos. Y sus componentes van a ser fibras intercelulares, componente intercelular amorfo y las células. Para recordar, es importante mencionar que vamos a tener fibras intercelulares, colágenas, elásticas y reticulares que en conjunto se van a encargar de fortalecer este tipo de tejido, dándole fortalecimiento, elasticidad y básicamente lo que es soporte para que puedan resistir esos cambios de forma, como es en el caso de lo que son los vasos sanguíneos o de algunas fibras musculares. Mientras que su segundo componente es la sustancia intercelular o intersticial amorfa, que es un gel de una forma gelatinosa y está compuesto básicamente por ácido hialurónico, el cual su principal función va a ser la de retener agua para darle esa propiedad de viscosidad y verse nutridos esos tejidos, que estén altamente hidratados. Los componentes celulares vamos a encontrar que se van a dividir en células fijas o intrínsecas y en células migrantes o extrínsecas.
Dentro de las células fijas o intrínsecas son las que van a estar formando principalmente la población y van a estar en todo momento. Sin embargo, las células migrantes o extrínsecas puede variar en cuanto a la cantidad y podemos ver que las extrínsecas o migrantes van a tener como características que van a ser su aparición o va a haber aumento de ellas en ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando entra algún agente extraño al organismo. Podemos entonces llamar que van a ser células de defensa. A manera de resumen, podemos ver cómo dentro de esta población de células fijas, uno de los más importantes va a ser los fibroblastos, que son las células encargadas de producir o de sintetizar colágeno, que es una proteína de forma fibrilar. Va a encargarse también de sintetizar elastina, proteoglucanos y glucoproteínas estructurales y células que van a producir esas fibras y sustancia intersticial amorfa de tejidos conectivos normales. Recordemos que son importantes los fibroblastos, ya que en el momento en que llegue a haber alguna herida o una lesión en los tejidos, van a empezarse a activar los fibroblastos para producir estas fibras y tener la formación de tejido nuevo, en este caso, tejido de cicatrización. Entonces podemos resumir que trabajan en los procesos de reparación de los tejidos. Es cuando los fibroblastos se van a activar y a producir mayor cantidad de fibras para reparar el tejido. El tejido conectivo está clasificado de la siguiente manera, en tejido conectivo no especializado y tejido conectivo especializado, donde lo que regularmente hemos estado viendo a lo largo del desarrollo de su educación en sus clases de biología, básicamente tal vez fue tejido conectivo no especializado, donde ustedes ubicaban muy bien el tejido conectivo laxo y el tejido conectivo denso, conocían esta clasificación y muy aparte les daban la explicación o el desarrollo de los temas de el tejido adiposo o tejido óseo, tejido cartilaginoso, pero no propiamente los incluían en lo que era esta clasificación. Bueno, recordemos que dentro del tejido conectivo no especializado tenemos el tejido conectivo laxo, que es siempre es irregular, y el tejido conectivo denso, que va a ser de manera regular. Propiamente aquí se van a dar dos, el regular y el irregular, de acuerdo a cómo van dirigidas las fibras, de acuerdo sea el caso, como lo vamos a ver a continuación. Comenzaremos por describir el tejido conectivo laxo, donde sus principales características es saber que es rico en células, es blando y puede ceder a la presión. Presenta buena irrigación e inervación y sus fibras están entretejidas en forma laxa y en todas direcciones, lo que va a dar precisamente que pueda tener esa resistencia a la presión. Es abundante en mucosa y submucosa de varios órganos, como puede ser el músculo, alrededor de vasos y nervios, debido a esa elasticidad que puede presentar. El tejido conectivo mucoso pertenece a la clasificación del tejido conectivo laxo, donde va a predominar la sustancia fundamental amorfa que va a estar compuesta por ácido hialurónico, lo que le va a dar precisamente que pueda captar agua y tener ese aspecto gelatinoso o de gel. Las células principales van a ser fibroblastos y macrófagos. De manera irregular se van a encontrar dispersos en todo lo que es la matriz gelatinosa. No es frecuente hallar este tipo de tejido en el adulto, pero sí en el recién nacido, sobre todo en lo que es el cordón umbilical, un material conocido como gelatina de Wharton. También en la pulpa dental se puede presentar, pero es escasa la cantidad en la cual la podemos encontrar. En el tejido conectivo reticular hay abundantes fibras reticulares compuestas por colágeno de tipo 3. Hay un aspecto de entramado en red tipo malla. En él se van a distribuir los fibroblastos esparcidos por todo lo que es la matriz y compone el estroma también de la médula ósea, el vaso, los ganglios linfáticos y el timo. Su principal función va a ser de filtro mecánico. Este tejido mesenquimal compone el mesénquima embrionario o la totalidad de lo que son tejidos conectivos diferenciados y en diferenciación en la etapa de embrión. Estos tejidos primariamente van a tener una consistencia laxa o gelatinosa y van a ser muy ricos en células mesenquimales, que posteriormente, por diferenciación, van a aportar células específicas para cada tipo de tejido que está en proceso de maduración y se van a localizar principalmente en lo que es el cordón umbilical. En lo que es el tejido conectivo denso, vamos a encontrar el tejido conectivo denso regular. Este contiene más fibras que células.
Podemos encontrarlo formando tendones, aponeurosis, ligamentos y estructuras que reciben tracción en la dirección hacia la cual se orientan sus fibras colágenas, y estas fibras van a estar dispuestas en una forma ordenada de manera paralela entre sí, lo que va a proporcionar una máxima fortaleza, y como lo podemos apreciar en la diapositiva, cómo van formando básicamente lo que son los tendones y ligamentos. En el caso del tejido conectivo denso irregular, se encuentra presente en el hígado, en ganglios linfáticos, riñón, intestino, dermis, periósteo, y va a presentar fibras de colágeno que van a estar dispuestas en forma aleatoria y poca sustancia fundamental, lo que cual le va a proporcionar protección contra el estiramiento excesivo de los órganos anteriormente mencionados. Dentro de los tejidos conectivos especializados, comenzaremos con el tejido conectivo adiposo. Recordemos que podemos encontrar tejido adiposo blanco o amarillo y el pardo o marrón. Recordemos que en el caso del marrón lo vamos a encontrar principalmente durante lo que es la vida intrauterina y van a ser múltiples gotitas de grasa en lo que es el citoplasma, lo que nos va a dar ese aspecto como de glándula. Y en el caso del tejido blanco es una sola gota de lípidos muy grande que va a inundar prácticamente todo el citoplasma desplazando lo que son los organelos. Ojo, los va a desplazar, más no anular la función de estos. Y su principal función va a ser brindarnos fuente de energía, así como de soporte y absorción de golpes, de acuerdo en las zonas en las cuales se ubiquen en el cuerpo. Es importante, doctores, reconocer y recordar que va a estar básicamente con cierta relación con la parte nutrimental, es decir, los tipos de alimentos que estamos consumiendo y de grasas y el metabolismo de nuestro organismo, lo cual recuerden que este tejido o este tejido adiposo o estas grasas que estamos ingiriendo tiene cierta predilección por estarse uniendo a las paredes de lo que son los vasos capilares, lo cual si tenemos una dieta en alta ingesta de grasas que no puede procesar nuestro organismo, se va a ir adheriendo a estas paredes, lo cual va a provocar una obstrucción finalmente o una reducción de la luz de ese vaso capilar, impidiendo el paso libre de lo que es el flujo sanguíneo, lo cual estará ocasionando que el corazón esté trabajando a marchas forzadas y entonces puede surgir este proceso de inicio de una enfermedad crónico-degenerativa como es la hipertensión. En el caso perdón, del tejido cartilaginoso, que es otro tejido de tipo especializado, vemos cómo es que durante la etapa fetal vamos a tener ese cartílago en varias de nuestras estructuras como son las extremidades que van a formar básicamente lo que va a ser el molde para lo que van a ser los huesos que posteriormente se van a empezar a mineralizar. Su principal población celular, ahora sí, sus células son los condroblastos, que van a sintetizar sustancia alrededor de ellos que finalmente van a formar lagunas para formar lo que va a ser el cartílago como tal. Recuerden que entre una y otra laguna se va a unir gracias a lo que es la condronectina, que es su medio o agente de unión entre una y otra para formar el cartílago y tener esta estructura. Recuerde que es un tejido de tipo avascular y posteriormente vemos el tejido óseo. El tejido óseo es uno de los tejidos más importantes o que más hemos repasado a lo largo de toda nuestra vida estudiantil, en el cual nos habla básicamente que es un tejido que está estrechamente relacionado o involucrado con lo que es la parte de la locomoción, es decir, a partir de este nos podemos nosotros mover. Es importante porque los músculos se van a fijar a lo que son los huesos y entonces podemos llevar a cabo lo que es el movimiento, gracias a los estímulos que se reciben a través del sistema nervioso y la comunicación que hay por sinapsis hacia lo que es el músculo para la ejecución del movimiento y poder mover ese hueso. Sus principales poblaciones celulares van a ser los osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Los osteoblastos recordemos que son células formadoras de este nuevo tejido y se van a encargar de
sintetizar sustancia orgánica a su alrededor que posteriormente va a mineralizarse y se va a convertir en sustancia de tipo inorgánica para dar ese soporte y ese sostén. Los osteocitos son las células maduras de lo que es el tejido óseo y los podemos tener ya de forma inactiva. Sin embargo, cuando es necesario en algún proceso de reparación que estos vuelvan a tener, si es que todavía tienen esa capacidad de producir, es decir, todavía no llegan completamente a la etapa de extrema maduración, pueden hacerlo, sintetizar nuevamente sustancia para reparar. Y finalmente los osteoclastos, que son células que van a participar en lo que es la remodelación ósea. A veces satanizamos este tipo de células a los osteoclastos porque vemos que ataca al hueso. Esto cuando hay situaciones de agresión a este mismo tejido. Sin embargo, son células que se encargan de remodelar lo que es el tejido propiamente dicho. Y bueno, recordemos que durante toda nuestra etapa de nuestra vida estamos constantemente cambiando, es decir, nuestros huesos se están remodelando y lo podemos ver básicamente a nivel de lo que es nuestra boca. Es decir, una vez que ya han erupcionado nuestros dientes permanentes y que se ha alcanzado la máxima intercuspidación o el choque o se ha establecido la oclusión, ¿qué empieza a suceder? Con el proceso de la masticación empieza a haber desgaste de las cúspides de nuestros dientes y de nuestros bordes incisales, lo cual tiene una consecuencia, una repercusión a nivel de lo que es el tejido óseo, es el cual se va a ir remodelando de acuerdo al estímulo que esté recibiendo. Esto de manera fisiológica. Sin embargo, recordemos que hay otros procesos que son patológicos, como en el caso del bruxismo, donde se lleva un excesivo desgaste de esos dientes, de ese hueso y además repercusiones a nivel de la articulación temporomandibular y de sus componentes propiamente dichos. Y finalmente tenemos el tejido sanguíneo o hematopoyético, en el cual se van a guardar o congregar todas esas células de tipo sanguíneos que van a contener las células que son migrantes, que podemos considerar como migrantes, y que en algún proceso de reparación, como puede ser de una herida, y que van a intervenir por principio de cuenta en lo que es el proceso de formar el coágulo, ¿gracias a qué? Gracias a lo que son las plaquetas para formar un tapón e iniciar el proceso de reparación. Y finalmente, bueno, actuar macrófagos, eosinófilos, basófilos, dependiendo de lo que esté sucediendo en ese momento en esa herida, para dar ese proceso de reparación. Hasta finalmente, si es necesario llevarse a cabo de la diferenciación en algunas células específicas, como puede ser de tejido óseo, es decir, de osteoblastos, llevar a cabo la diferenciación celular para que los osteoblastos nuevos surjan y reparen ese tejido óseo que se encuentra dañado. Y bueno, a continuación veremos el siguiente tejido, que es el tejido muscular. Como pueden observar en la imagen, existen tres tipos bien diferenciados por estructura y función de tejido muscular. El músculo liso, que es involuntario o visceral. El músculo esquelético, que es voluntario o estriado. Y el músculo cardíaco o miocardio, que también es estriado. Y estos van a derivar del mesodermo, que es una capa de tejido embrionario. El músculo liso se encuentra en casi todos los órganos y desempeña un papel muy importante en la función de estos órganos. Cada fibra o célula del músculo liso va a ser fusiforme y posee un solo núcleo, que se va a encontrar en la parte central, a diferencia del esquelético que se encuentra en la periferia. En este caso, en el músculo liso no posee estrías transversales. Se encuentra en los órganos huecos, como son vasos sanguíneos, tubo digestivo, vías aéreas, vías urinarias y genitales. Va a formar pequeños músculos lisos, como son músculos erectores del pelo, músculos constrictores y dilatadores del iris. Las fibras van a tener una forma ahusada y alargada, su tamaño puede ser variable y el músculo liso recibe inervación del sistema nervioso autónomo y es involuntario. Las fibras de este tipo de músculo
Lo podemos encontrar en las paredes de los vasos sanguíneos, desempeñando la función importante de producir elastina, así como su contracción es lenta y rítmica que originan ondas de peristaltismo, las cuales podemos identificar en el intestino y en las trompas de Falopio. En este tejido, la célula nerviosa es la neurona, donde su función principal va a ser la comunicación, y las funciones celulares generales son irritabilidad y conductividad, donde conductividad es la capacidad de transmitir los efectos de la estimulación hacia otras partes de la célula, así como a otra célula. El plasmalema que rodea el axón se le va a denominar axolema. Va a tener una vaina de mielina en la zona de lo que es el axón y no forma parte de la neurona, y el axolema están cerca pero separados por una hendidura pequeña, formándose así lo que son los nodos de Ranvier o áreas sin mielina, lo que va a permitir que el paso del estímulo sea de manera saltatoria, lo cual es mucho más rápido. Podemos observar cómo se muestra en esta imagen cómo se representa la vaina de mielina que va a estar rodeando al axón, excepto en las zonas del nodo o nódulos de Ranvier, que son espacios situados entre las vainas de mielina. La vaina de mielina es rica en lípidos y va a actuar como aislante electroquímico, permitiendo así el transporte saltatorio del impulso nervioso, donde las zonas no mielinizadas de la neurona van a recibir el nombre de nodos de Ranvier. Es un aislante del impulso nervioso, por lo que este se va a transmitir a manera de saltos de nodo a nodo, y la transmisión del mensaje es más rápida, y cuando más mielinizada esté la célula neuronal, más rápido se va a transmitir el impulso. ¿Y qué es la sinapsis? Es la zona especializada de contacto donde tiene lugar la transmisión del impulso eléctrico mediada por un neurotransmisor. Un neurotransmisor es una sustancia química que se va a liberar por exocitosis en la sinapsis de una terminal nerviosa como reacción ante el potencial de acción del axón, y transmite la señal de una célula a otra. Las funciones principales de las neuronas son recibir señales de los receptores sensoriales, conducir estas señales como impulsos nerviosos y transmitir las señales a otras neuronas o células efectoras, como pueden ser a la zona del músculo, en este caso a la fibra muscular o miocito. Y bueno, con esta diapositiva terminamos hasta aquí la revisión de esta primera parte de lo que es el módulo de embriología oral, en el cual es importante que vayamos conjuntando cada uno de los temas que hemos viendo y no verlos de manera aislada, sino con la relación que guardan directamente con la práctica odontológica. Sé que es un tema o es una asignatura en la cual a veces resulta un poco árida la información, sin embargo es muy bonita en el momento en que estamos haciendo esa relación con lo que es la odontología y también con parte de lo que es la fisiología. Espero, chicos, que sigan ustedes día a día preparándose para la fecha del examen de admisión. Es importante que estemos resolviendo sus dudas, que estén ustedes ahondando un poco más en el tema. Espero y tengan con esto una mayor inquietud de seguir indagando sobre cada uno de estos temas, y bueno, seguimos en contacto a través de lo que es el portal. Cualquier duda pueden escribirme y lo estaremos resolviendo a la brevedad. Muchas gracias y que tengan buen día.